Bienvenidos una semana más a Segunda Estación, este espacio de divulgación de la cultura cofrade de la ciudad de Granada que ofrece la Hermandad del Santo Vía Crucis en este tiempo de pandemia, en esta cuaresma del año 2021. En esta ocasión nos acercamos para hablar junto a Ignacio Fernández Aragón Sánchez, arquitecto cofrade, que a través de su capacidad y su magisterio ha dejado no pocos dibujos, no pocos diseños para nuestra Semana Santa. Con él nos adentramos para conocer un poco mejor cómo es nuestra Semana Santa y hacia dónde nos lleva. Recuerda además que puedes consultar toda la actualidad de la Hermandad del Vía Crucis a través de sus distintos canales en las redes sociales y también en su página web, viacrucisgranada.es. Empezamos. Ignacio Fernández Aragón, arquitecto, cofrade. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Aquí en casa. Bueno, llevamos una cuaresma, ya transcurrido el Ecuador. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Está siendo un poco rara? ¿Está siendo normal? ¿Cuál es tu experiencia? Pues un poco rara y a la vez y está pasando como muy rápido. Rara porque no hay tanta actividad en casa de hermandad o no hay tanto que hacer en la cofradía. Estamos un poquito más, en este caso en el despojado nos hemos limitado más al quinario y prácticamente ya esperando a que lleguen los días de Semana Santa. Y se echa un poquito de menos la convivencia, esos nervios de último momento, el reparto de tarjetas de sitio, el montaje de pasos, eso se va echando de menos. Pero bueno, por lo demás, como estábamos muy concienciados de que esto iba a ser así, pues bueno, no lo llevo mal. Estoy con buena actitud y con buen ánimo. Eso es porque tú, en fin, en la Hermandad de Jesús Despojado ocupa o has ocupado responsabilidades muy importantes. Por ejemplo, pues como prioste en este año, imaginamos que todo ese frenesí, esa carga de trabajo, pues no va a existir lógicamente, pero además también eres amigo de muchas hermandades y participas de alguna manera en muchos círculos, en muchos ambientes y estamos acostumbrados a vernos normalmente en estas fechas Uh-huh. pues, o en casas de hermandad, o en tertulias, o en fin, en algún bar, en algún encuentro esporádico, ¿no? Incluso en cualquier esquina de la ciudad de Granada para hablar de temas de cofradías. Se nos está antojando todo esto un poco raro, pero creo que podremos extraer también importantes conclusiones de toda esta experiencia. No sé si tú lo ves también así. Está claro que de toda experiencia siempre se saca alguna enseñanza. Y estos años que estamos viviendo tan extraños, estos meses que estamos viviendo tan extraños, pues nos hacen poner en valor cosas que antes nos parecían normales y ahora las echamos en falta. Pues eso, el hecho de la convivencia, el hecho de los abrazos, el hecho de estar más cerca de la gente, no tener que pensar cuánto nos reunimos. Eh, Hombre, también quizá pensar que las cofradías ahora están en una etapa de más interior, de revisarse, también puede ser que sí, que aprovechemos esta cuaresma tan singular para interiorizar, para vivir los cultos de otra forma, para vivir la Semana Santa de otra forma. Eh, Hombre, ya te digo, de todo se aprende y yo confío en que esto también aprendamos, claro que sí. Sin embargo, no sabemos todavía cómo va a ser la Semana Santa. Sabemos cómo va a ser la del 2021, pero no sabemos cómo será la del 2022. Eh, ¿Crees que en esa hipotética recuperación de vuelta a otra normalidad, porque no va a ser la de antes, será otra distinta, ¿crees que será difícil volver a empezar, volver a engranar todo el sistema de producción cobrable, por decirlo de alguna manera? Entiendo que al final todo lo que se desacelera cuesta trabajo en que vuelva a coger un poco de velocidad. Eh, También es posible que si el 22 finalmente la Semana Santa es una Semana Santa normal, pues probablemente haya como muchas ganas de retomar esa vida normal y probablemente las cofradías tengan mucha demanda de sitios, de gente que quiere participar. No sé qué tanto se notará luego en el año 23 o en el año 24, si al final todo esto que nos está pasando nos pasa la factura a largo plazo, que puede ser que sí, porque hay otra serie de problemas como los económicos, los personales, que al final también repercuten en la celebración de la fiesta. Cuando hay épocas de bonanza económica, la Semana Santa también sube, evidentemente. Si ahora viene una pequeña recesión, está claro que nos vamos a ver afectados. Pero en fin, habrá que verlo, habrá que ver lo que dura esto y habrá que ver en qué situación terminamos la pandemia y nos enfrentamos a esa nueva normalidad. Está claro que cuando atravesamos la crisis de 2008-2009, en fin, todos los años que se ha prolongado, ¿no?
se han dejado latir y se han dejado notar pues, todos los efectos de la crisis económica, ha tenido una clarísima repercusión en los cortejos, que han descendido en algunos casos levemente, en otros sí se ha acentuado más. También se han retraído el número de, bueno, de encargos, el número de estrenos de patrimonio con respecto a las hermandades. Quizá podríamos vernos, como tú dices, abocados a esa situación una vez volvamos a salir a la calle, ¿no? Claro, David, las cofradías son como un indicador de cómo está la sociedad también. También reflejan un poco cómo se siente, cómo vive, con qué alegría enfrenta la primavera, con qué alegría enfrenta la celebración. Entonces, evidentemente, si hay una recesión económica, como decía antes, se va a resentir la Semana Santa en cuanto a encargo, en cuanto a las cofradías. Yo sé, por lo que me consta de la mía, hoy por hoy tienen, bueno, su capacidad de ingresar ha mermado de una forma considerable, porque mucha gente que pagaba las cuotas cuando salía hermano, pues no las pagó el año pasado. Este año probablemente tampoco las va a pagar porque no van a pasar por la hermandad. Y luego además han dejado de hacer muchas actividades que en nuestro caso no generaban ingresos. Entonces, nuestros presupuestos se fueron a pique el año pasado cuando llegó la pandemia y nos dejaron encerrados. Entonces tenemos como que hacer mucha ingeniería económica para reinventarnos, y realmente no es un buen momento en el caso del despojado para pensar en proyectos grandes a futuro. Sin embargo, estáis de lleno inmersos en un proyecto patrimonial, quizás el más ambicioso de la Semana Santa de los últimos años, ¿no? Que es el paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre. Lo vimos en su puesta de largo en el año 2019, pudimos ya disfrutar algunos de los elementos más singulares del mismo, pero todavía quedaba muchísimo por avanzar. ¿Cómo os habéis quedado en medio de esa resolución del paso de palio? Pues parado. Ahora mismo estamos, bueno, el año pasado íbamos a estrenar la crestería delantera y trasera. Llegó a la Casa Hermandad un par de días antes de que decretasen el estado de alarma. Allí está. Y en principio teníamos previsto haber continuado con la crestería para haberla estrenado en el año 23, pero creo que eso ya hay que olvidarlo. Al final, hasta que no volvamos un poco a retomar el ritmo, hasta que no veamos cómo son las cuentas de la hermandad, pues no podemos. El palio se ha tenido que quedar parado, no queda más remedio. Sí que me alegro de que fuera en el 19 cuando decimos salir, no en el 20, porque por lo menos se hizo el esfuerzo económico grande de echarse para adelante. Si no hubiera pillado la crisis de la pandemia en el 20, probablemente ese gran esfuerzo no se podría haber hecho, y lo que hemos conseguido, o lo que conseguimos el 19, ni siquiera podría estar. Porque la idea del palio al final era presentar un poco el concepto del palio, lo que va a ser el palio. Evidentemente le faltan muchos elementos, pero yo creo que ya se entiende en la calle de qué estamos hablando cuando se habla del palio del Dulce Nombre, del tipo de palio que es. Y esa era la apuesta grande que tiene la cofradía, presentar un palio que ya diese esa imagen definitiva del palio, y eso creo que sí que se consiguió. Hemos estado hablando de tu vertiente como cofrade, ¿no? Haciendo un pequeño análisis en términos generales de cómo hemos vivido la Cuaresma, cuáles pueden ser las perspectivas de cara a las próximas semanas mayores. Sin embargo, precisamente, y al hilo de lo que hemos estado hablando del paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre, me gustaría adentrarme contigo en tu faceta, pues, como arquitecto y también como diseñador, ¿no? Porque han sido múltiples los trabajos, los diseños que has aportado al patrimonio de la Semana Santa de Granada. Quizás los más relevantes, los más singulares, están relacionados en torno a tu propia hermandad. Yo quería preguntarte sobre el paso de palio, precisamente, de tu titular, Mariana. ¿Cómo surge? Sé que lo has contado en muchas ocasiones en distintos medios, pero bueno, no quisiéramos tampoco dejar pasar la ocasión para recordar cómo consigues también aportar pues, todas esas ideas que de alguna manera rompen un poco con la estética, a lo mejor, con los diseños convencionales a los que hemos estado acostumbrados, y aparecen nuevas ideas, nuevas propuestas. ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus principios a la hora de diseñar y de componer? Bueno, siempre hay que pensar en la imagen a la que va dedicado lo que va a dibujar, ¿no? Cuando pensaba en el paso del gran poder, pues tenía que pensar un poco en el paso que tienen ahora, en poner en valor las cosas buenas que tiene ese paso, y también en pensar en la imagen. Pues un poco en el caso del palio del Dulce Nombre pasó igual. Había que tener claro qué tipo de hermandad es el despojado, había que saber también cómo es la dolorosa, y bueno, un poco entender que se quiere aportar a la Semana Santa de Granada algo que sea distinto, que enriquezca el patrimonio que tenemos en la calle.
Yo, por ejemplo, tenía claro que el palio, al ser de una hermandad de corte serio, debía ser un palio de crestería, pero no quería un palio de cajón, quería un palio de figura, un palio que tuviese una crestería con mucha arquitectura, porque mi formación de arquitecto me ha servido para valorar y apreciar todos esos elementos de la historia de la arquitectura que al final configuran las formas que dan, no sé, esa esencia a la belleza, digamos, ¿no? Así que con esa idea en la cabeza de tener un palio de crestería y un palio de figura, también quería que fuera un palio con proporciones grandes porque iban a ser dos imágenes debajo del palio y eso hacía falta pues, que tuviese cierta envergadura. Y luego también quería que hubiese un discurso iconográfico importante, que no fuera un simple dibujar flores de acanto y hojas de acanto, perdón, y flores, ¿no? Quería que hubiese un contenido, quisiera contar una historia y al final la historia que quería contar es la historia de la Virgen que va debajo de ese palio, ¿no? Su papel en la historia como corredentora, todo lo que pasó antes de que llegara ella y todo lo que sucedió estando ya ella en la tierra, ejerciendo su papel de corredentora. Entonces, claro, hay que sumar a todo ese diseño de forma arquitectónica y de riqueza barroca, pues todo ese conjunto de ideas iconográficas que están reflejadas en el palio. Y, por ejemplo, ya se vio el año, bueno, el 19, hace ya 2 años, se vio la bambalina por las escenas de la vida de la Virgen que van a ir en todo el palio, ¿no? La escena, la vida de la Virgen va a ir puesta allí, cómo van a ir las tribus de Israel, cómo van las sibilas, cómo van las prefiguraciones de la Virgen. En fin, un discurso que fuera coherente, que se concentrase todo en que al final la que va debajo de ese palio es María Inmaculada Corredentora. Y ese es un poco la idea del palio, ¿no? Luego, claro, para el tema de la forma arquitectónica, pues sí, es verdad que pues con los años he ido aprendiendo a poner en valor determinadas arquitecturas que me han llamado la atención. En el caso del Paso del Despojado fue la Cartuja de Granada, que me pareció como pensé que cómo nadie se ha fijado en esto para hacer un paso de Cristo, cuando las 4 figuras que están en la esquina del Santo Sanctorum de Duque Cornejo son claramente esquinas de Paso de Cristo, ¿no? Pues claro, eso fue como decir, bueno, aquí tengo que sacar partido a esto porque realmente la riqueza que hay aquí merece la pena tenerla en cuenta para un paso. Y en el paso de París fue un poco igual. Lo que pasa es que, como ya he contado varias veces, en esa época estuve trabajando en Centroamérica y yo viajaba mucho a México porque era un país que me llamaba la atención y me gustaba mucho, la verdad. Ciudad de México me pareció una ciudad maravillosa, la que merecía la pena vivir, peligrosa, pero es como la urbe que no para nunca. Y claro, allí descubrí ese barroco mexicano que tiene tanta geometría, que es lo que quizá diferencia el Paso del Dulce Nombre, porque los varales, las jarras tienen esas piezas a 8 caras, que son geometría, que no es simplemente lo torneado, y que creo que le dan, además van en liso, que no van labradas. Y claro, en el conjunto queda muy equilibrado. En fin, al final fue una serie de circunstancias que me hicieron pensar en ese palio, pues pensando en el cariño que yo le tenía a la Virgen, que realmente era una Virgen que me había tocado el corazón y que yo la llevaba, que la pensaba cuando rezaba. Pues bueno, se juntaron eso, la devoción a la Virgen, las ganas de hacer una cosa distinta, de contar algo en el palio y además de descubrir una arquitectura barroca, pero quizás no tan conocida en España. De hecho, precisamente por lo que has comentado, ¿no? Por esa referencia iconográfica tanto a Centroamérica como también a la propia ciudad de Granada, porque hay algunos de los elementos que nos recuerdan claramente a algunos elementos estilísticos, a algunos elementos decorativos propios del patrimonio granadino. Y en el caso del Paso del Señor, bueno, pues efectivamente, ¿no? Todo tomado pues de la arquitectura de la Cartuja. Sin lugar a dudas, quería preguntarte, como arquitecto, ¿tienes también puesto los ojos como cofrade, allí donde vas extrayendo, es decir, esto es aplicable, esto se puede extraer para un paso de palio, esto se puede extraer para, yo qué sé, para unos paños de bocina, para un respiradero? ¿Te Sí, ocurre? no lo puedo evitar, sí, la verdad que sí. De hecho, a veces incluso hago fotos de cosas que digo, bueno, esto puede servir para alguna vez, ¿no? Incluso contaba el caso de la Puerta de la Lanzada, que creo que también es una obra buena porque ha puesto en valor lo que había allí. Allí había una fachada de ladrillo, yo creo que la puerta lo pone en valor, o sea, no niega lo que hay, sino que lo reconoce, lo pone en valor y lo reinterpreta, ¿no? Pero, por ejemplo, contaba que la frase que hay escrita en el friso de la puerta, una frase que hay en la capilla de María Dolorosa de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Yo viajé en el 91, hace ya, no sé, 30 años, 30 años.
Viajé a Israel, estuve 2 años, bueno, 2 meses trabajando allí en un estudio de arquitectura, con una beca de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Y yo me acuerdo que aquella frase que vi encima de aquella hornacina dedicada a María Dolorosa en la iglesia de Santo Sepulcro, aquella frase pues la anoté, que algún día me hará falta para algo, algún día la podré usar para algo. Y casualmente, cuando me encargaron la puerta de las lanzadas, dije, bueno, esta es la iglesia de los Dolores y esta frase está dedicada a la capilla de la Virgen de los Dolores de Jerusalén, con lo cual pues la voy a usar. Es decir, que siempre esa referencia a lo que voy viendo, pues sí, claro, lo guardo y recuerdo y tengo cosas en la cabeza que me llaman la atención y, ¿sabes? Ese, digamos, catálogo de recursos que voy acumulando con los años, pues evidentemente que pueden darme un poco de más riqueza en lo que yo oferto como diseñador cofrade. Sabiendo también que el diseño cofrade, pues bueno, no deja de ser como un arte menor, digamos, ¿no? Aunque evidentemente hay que tomárselo muy en serio. De hecho, casi siempre que ponemos a algo el apelativo cofrade, ya supone como casi muchas veces un deterioro, ¿no? Una degradación con respecto a muchas de las artes, ¿no? Las calidades cofrades en la cera, pues sabemos que son siempre menores. La música cofrade parece que es como el género menor dentro de la música de banda, en este caso dentro de las artes. Pero por lo que tú me cuentas, a mí me parece casi todo lo contrario, ¿no? Es decir, el aportar esas referencias del arte novohispano, las referencias que tenemos al barroco granadino aplicado, en este caso, a la arquitectura lignaria de un paso, la referencia a la arquitectura querosolimitana también en la ciudad de Granada. Es decir, eso sin duda lo que está aportando es una riqueza. Y mucho más si tenemos en cuenta esos discursos, como el caso del Palio del Dulce Nombre, donde no es simplemente una repetición o una sucesión de elementos decorativos, sino lo que hay detrás es toda una carga simbólica pues de gran entidad, ¿no? Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Además, no podemos tampoco nosotros menospreciar nuestro valor o poco valorar o menos valorar nuestro trabajo. Pero me refiero que a veces en el arte cofrade surgen de repente un genio o gente que hace cosas, pues, por ejemplo, tengo en la cabeza el palio de los Negritos de Sevilla. Pues ese palio que ahora todo el mundo nos admiramos de él, claro, quizás sea el único palio contemporáneo que se puede decir que hay no sé, en lo que yo conozco de Andalucía. Y tiene un valor tan grande porque alguien se atrevió a hacer una cosa distinta y hacerla bien, claro, porque está bordado con oro, con sedas, con una serie con marfiles, con unas calidades brutales. Pero ahí, sin embargo, sí que creo que se dio un paso adelante. Yo todavía no siento que no estoy en esa capacidad de esos pasos tan rompedores o tan valientes, ¿no? Pero creo que también es interesante, bueno, darle al diseño cofrade su valor, que lo tiene, porque por lo menos te lo tomas en serio, tiene referencias cultas, efectivamente tiene un discurso iconográfico con cierto interés, que es decir, estamos haciendo una obra en conjunto en la que todo está pensado, no es ahora diseño una bambalina y luego un varal, sino aquí todo tiene que significar algo porque queremos contar cosas en la calle. Al final, una hermandad en la calle cuenta muchas cosas, desde los nazarenos hasta sus pasos, ¿no? Entonces queremos contar cosas en la calle. Pero bueno, decía que está ese paso de gente brillante que puede hacer de repente un palio como el de los Negritos, que se queda ahí y que realmente, bueno, en el gran catálogo de pasos que hay, pues te deslumbra por su valentía y por su calidad, ¿no? Tanto artística como de diseño, ¿no? Sí, porque de alguna manera siempre, es decir, está claro que el arte cofrade pues se basa casi en un revival, ¿no? Es decir, una repetición, un Sí. historicismo centrado especialmente en el barroco. Sin embargo, a lo largo de la historia del arte ha habido muchos estilos y estilemas que han ido floreciendo y que ofrecen prácticamente una infinidad de recursos, ¿no? Vimos, por ejemplo, ya hace algunos años, cómo la Hermandad del Santo Sepulcro de Córdoba pues, decidió apostar sobre el manierismo y sorprendieron con un gran paso. Por ejemplo, se está apostando también por el novocentismo en un palio precisamente de un granadino, de Álvaro Abril, para una hermandad de las vísperas de Sevilla. Queda muchísimo todavía por recorrer en el ámbito cofrade, ¿no? Ir tocando esos resortes que ofrece la historia del arte y que son aplicables de alguna manera a los historicismos del ámbito cofrade. Lo que pasa, David, si me permites, creo que hay una diferencia.
Porque al final yo puedo dedicarme a tener o sea, un catálogo de formas decorativas que pueden ser góticas, barrocas, lo que sea, y aplicarlo a un paso. Entonces ya me da igual o sea, que al final el palio que aporta, pues aporta que tenemos de una decoración gótica en vez de una decoración barroca, pero el palio de Negrito creo que da un paso más, no es de hacer un paso bizantino, porque ese paso no es un paso bizantino. Creo que hay otro, en la mente del que lo diseña hay un concepto distinto, un concepto nuevo de lo que es un paso de palio, creo. Y quizá a veces con estos revivals que tú dices, pues nos quedamos un poco en eso, ¿eh? Y ahí pues, yo puedo ser el primero que caiga en eso, pero o sea, al final el palio gótico de la Sagrada Lanzada de Sevilla, pues no es más que un palio Juan Manelino, pero con dibujo gótico. Entonces, al final, creo que ese salto de calidad nos cuesta darlo, es simplemente eso, que evidentemente los revivals están muy bien, pero si te fijas, las cofradías de Sevilla, las últimas que han aportado cosas, que han llegado a campanas, tipo el Poligono de San Pablo, tipo el Carmen Doloroso, pues al final es más de lo mismo, ¿no? No hay ni una apuesta por nada. Y luego la única que apuesta algo que es un poco el sol, lo hace con una falta de, no sé, de calidad o de sentido que la desmerece. Entonces, al final tenemos que tener mucho Termina de cuidado. rematar, ¿no? Claro, entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que aportamos como cofrades, que yo creo que Inglaterra se está haciendo bastante bien en general, creo que lo estamos haciendo muy bien, para no llegar a ese punto en el que de ensimismamiento, que nos miramos siempre a nosotros, me quiero decir a las cofradías, y que no salimos del mismo paso de bombo, del mismo barroco, del mismo no sé qué, y que al final te da igual ver 20 que 30 cofradías así, ¿no? De hecho, no sé si compartes que precisamente está claro que la Semana Santa, estéticamente tal cual la conocemos, viene de Sevilla. Es decir, nuestra Semana Santa se ha configurado en términos generales, con alguna honrosa excepción, en torno a las propuestas, a los modelos que ofrece la Semana Santa de Sevilla y que han irradiado ya no solo por Andalucía, sino prácticamente pues, por todo el ámbito de influencia en fin, del sureste español, prácticamente desde Madrid hacia abajo, ¿no? Hasta Salamanca, ¿no? Bueno, con así, por eso decir, dejaríamos ahí en la zona mesetaria, dejaríamos ese ámbito de influencia, porque sabemos que en Madrid muchas de las propuestas que se están haciendo se amparan en el estilo sevillano. No sé si sería interesante recapacitar sobre nuestra propia historia, sobre la propia historia de Granada, sobre todos los documentos que conocemos, sobre todas las aportaciones que han hecho los distintos historiadores, y sobre eso intentar replantearnos una propuesta propia en lo estético cofrade. Fíjate, yo lo que veo ahí es que nos faltan referentes, creo, ¿no? Porque al final mucha gente habla, no, es que la Semana Santa de Granada era parecida a la Antequera, con los pasos de carrete. Pues puede ser, pero tampoco lo tenemos tan claro que eso fuera así, ¿no? Quizá nuestra Semana Santa nunca llegó a florecer tanto como para tener una estética muy, muy determinada, muy definida. Entonces, al final, si hacemos ese tipo de investigaciones, creo que al final vamos a seguir reinventando cosas, o no vamos a estar inventando cosas, porque por lo que yo sé, lo que entiendo, creo que los referentes no son tan tangibles, no que tenemos tantas muestras, ¿no? Al final, creo que nosotros tenemos que buscarnos en cosas como, por ejemplo, que la Merced vuelva a tener las manos juntas. Ahí sí creo que entiendo que hay una revisión de lo granadino. Nuestra imaginería es la que hay que reivindicar, por ejemplo. Pero el tema de la estética de los pasos, yo tengo algunas dudas porque creo que al final nos estamos inventando también. Por querer ser distinto, a lo mejor nos estamos inventando cosas que no son tan históricas o tan comprobadas a nivel histórico. ¿Sí? Ya no me refiero solamente en la estética de los pasos, sino en toda la estética que envuelve a la hermandad. Es decir, desde cómo se configura un cortejo, desde los guiones, desde los estandartes, desde los elementos que tienen que aparecer en un cortejo, el cómo se configura el mismo, la propia distribución del mismo. Es decir, reivindicar esa parte, lo genuino que, digamos, de alguna manera podríamos tener. Y pongo el caso de la chía, ¿no? Es decir, la chía ha sido un personaje dentro de la Semana Santa, pues ciertamente denostado, y ahora parecemos empezar a reivindicar la figura de la chía como una cosa distintiva, propia, nuestra, y de la que quizá podamos empezar a sacar pecho, ¿no? Por una tradición totalmente, pues eso, singular. Sin duda, yo creo que la chía, por supuesto, es para sacar pecho, pero además, sin duda, todo clarísimo. Pero en el tema este de los cortejos, claro,
si te pones a pensar, nuestra Semana Santa tiene ya 100 años, bueno, 100 años, la Semana Santa contemporánea, la del Vía Crucis, la que empezó con el Vía Crucis, tiene ya 100 años. Y en esos 100 años la estética, la forma, pues ya tiene un valor y un peso. Y es decir, que también la Semana Santa está viva y responde a una serie de circunstancias que en los años 30, a los 40 generaron la Semana Santa de ahora, y que todo eso también tiene un valor, que al final también es historia y también refleja la sociedad que teníamos en esa época y por qué hicieron una cosa y no hicieron otra. Fíjate, yo me da la impresión de que todo eso que se hablaba tanto del sevillanismo y que está ya muy, muy manido y muy visto, sin embargo, ahora mismo Sevilla debe ser la provincia que está más desorientada de toda Andalucía a nivel en cuanto a Semana Santa, porque se ha visto que, por ejemplo, está superada por escultores en Córdoba, está superada por bordadores fuera de Sevilla, y además las hermandades que va aportando a su nómina de cofradías no aportan gran cosa. Sin embargo, en otros sitios te encuentras con apuestas muy serias sobre imaginería, sobre cómo plantear misterios. Entonces, por supuesto, es mi teoría, ¿no? Y tiene el valor que tiene que lo diga yo y ya está, no llega, no va más allá. Pero mi teoría es que la Semana Santa de Andalucía creció en conjunto a base de un poco de mirar a Sevilla, evidentemente, pero yo creo que ya no miramos tanto a Sevilla, ya estamos empezando a mirarnos, a sacar pecho, como tú dices, de nuestras cosas, de nuestras manos juntas, de nuestras chías, y empezamos a mirar un poco más solo a revisar nosotros y a ver qué podemos aportar o qué podemos hacer en Semana Santa que nos diferencie. Le ha pasado a Córdoba, le pasa a Málaga, evidentemente. Claro que Málaga fue muy sevillana durante una época. En Málaga hay cofradías que se pueden reconocer perfectamente como sevillanas, pero sin embargo, hoy por hoy está muy distante de lo que fue Sevilla, o de lo que es Sevilla, ¿no? Como que miraron para aprender y a partir de ahí, pues con las lecciones aprendidas se volvieron a su casa y empezaron a crear y hicieron cosas maravillosas en Málaga, en Sevilla, perdón, en Córdoba. Entonces yo creo que Granada está un poco en esa dinámica. Granada miró y yo creo que ya no mira tanto. Incluso ya a veces cuando miramos nos da como vergüencilla reconocer ciertas hermandades que pueden ser como demasiado parecidas a las que hay por allí y queremos como ser distintos. En fin, que creo que es un proceso que ha durado muchos años y que también tiene su valor histórico. Al final, decir, vamos a recuperar la Semana Santa del siglo XIX, pues estamos en el siglo XXI ya, y entre el XIX y el XX ha pasado un siglo entero de Semana Santa. Pues eso también tiene valor. Entonces, no sé, quiere decir que al final todas estas cosas siempre tienen su punto de vista, ¿no? De hecho, casi de alguna manera hemos sacado una teoría de la propia evolución de la Semana Santa, ¿no? Claro. Distintas fases de la historia desde el punto de vista intelectual de la Semana Santa, las referencias que se han ido tomando. Tenemos, pues, yo qué sé, desde los imagineros, como tú decías, o desde la forma de concebir la Semana Santa desde los años 40 prácticamente, que son, digamos, las muestras de patrimonio material pues, más ostensibles, las piezas más antiguas, hasta las que hoy conservamos, que se siguen produciendo hoy en día. Pero como tú decías, con esa, incluso ya los propios artistas granadinos se forjan bajo esa mentalidad, ¿no? Es decir, el redescubrir, por ejemplo, el ámbito de la propia escultura granadina. Incluso me atrevería a decir que algunos escultores sevillanos también, o cordobeses, miran también a un resorte sin explotar, que son los genios de la escultura de la tierra. Sí que tenemos una escuela escultórica que es maravillosa y la pena es que haya tanta imagen y tanta calidad escondida o guardada en los conventos cuando podrían estar perfectamente saliendo a las calles de la ciudad, porque es patrimonio vivo de la ciudad que además, no sé, cuando pasa por la ciudad como que la sacraliza y además deberíamos sentirnos orgullosos de esas imágenes que tenemos ahí, que nos distinguen, que nos hacen, en fin, no sé. Claro que está mirando mucha gente para Granada, claro que está mirando y yo creo que no es solamente el hecho de imitar los modelos de Mora o los de Mena, sino a partir de ese carácter que creó esas imágenes tan íntimas, pues como revisar ese carácter que tenemos los granadinos del siglo XXI y ver cómo no sé, cómo es que nos sale, ¿no? No hay que ser... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando a la Virgen de las Maravillas decidieron darle betún de Judea, pues no sé, pensarían que estaba más bonita si era más morena, ¿no? Pues yo era joven, no sé, tenía 12, 13 años y me horroricé de ver lo que le habían hecho a la Virgen de las Maravillas, porque a mí me gustaba mucho esa Virgen granadina, como era. Por fin la restauraron y ha vuelto a ser lo que era, pero quiero decir que hubo un momento en que sí que hubo mucha intención de no mirar lo nuestro, incluso de no valorarlo, porque una Virgen blanca no la queríamos.
Sin embargo, hoy vemos nuestras vírgenes blancas y estamos súper orgullosos de ellas y creemos que son ese toque diferenciador de nuestra Semana Santa, que eso sí que yo creo que hay que reivindicarlo. Al fin y al cabo, se trata casi de hacer pedagogía, ¿no?, de nuestra propia identidad, de nuestras propias costumbres, y en torno a eso, pues construir ya no solo un presente, sino también asentar las bases de un futuro, que esperamos que sea próximo e inmediato. Seguro. Seguro que sí, David. Ya verás. Pues, seguro que queda Nacho, menos que hace 2 años. pues casi que con eso pues podemos terminar. Solamente me resta agradecerte en nombre de la Hermandad del Vía Crucis, bueno, pues que te hayas prestado a colaborar, a intervenir en Segunda Estación, a darnos también pues tu testimonio, tu visión de las cosas, conocer tus puntos de vista, que son, pues creo que interesantes y que nos pueden ayudar a todos a reflexionar. Son teorías muy personales, como tú dices, pero creo que en torno a eso todos podemos aprender y poder también sacar nuestras propias conclusiones. Así que de verdad, Nacho, Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Gracias a la Hermandad del Vía Crucis. Pues sin más, agradecerles como siempre una semana más que nos hayan acompañado en esta Segunda Estación y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Buenas noches, suerte.